Hola, 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 hola. Buenas tardes, América Latina. Buenas noches, Europa. Buenos días, Tahití. ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Hola a todos, ¿cómo Hola, andan Pedro. chicos? ¿Qué Acá por pasó? Berlín con calor y con lluvia, así que Bueno, siempre, acá siempre por dando la Buenos nota. Aires, que sí, con tiempo muy lindo, pero muy frío. En este momento estamos con 10 grados. Totalmente. Mm, Sí, sí, sí. Está muy variable el tiempo acá en el centro de Argentina. Así que bueno, este es nuestro programa de todos los viernes en DMP Geopolítica, este canal que inventó, sacó de la galera, coordina, rige, dirige, que organiza nuestro querido Ezequiel Vistoletti también desde Berlín. así Bienvenidos es. a todos. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están? Yo bien, me voy a sacar los anteojos pues se me están empañando, así que mejor me los saco porque Además no que veo nada. refractan la luz. Sí, bien, viendo el título del tema que vamos a tratar hoy, me apresuro a decir que estoy absolutamente perdido ya con las últimas noticias que fui escuchando. Tiene un nivel de complejidad del tema y tantas, como siempre digo, tantos mitos también en el lenguaje según la campana que uno escuche, que una parte de mí siempre piensa, mejor espero al viernes a ver qué tiene Eduardo que decir sobre el tema, a ver si ato algunos cabos un poco mejor. Yo opino exactamente igual que Pablo. Esperarlos a ustedes, en general a los analistas, es un faro de guía para lo que dicen los medios de comunicación mainstream, más que nada. Sí, la verdad que, digamos, yo no es que tenga tantas respuestas, lo que tengo, lo que tengo es por experiencia y un poco por estudio, es un cierto criterio para ir ordenando la información. Y la verdad que tengo, sí, ya van a ver durante la charla que tengo es decir, una intriga muy grande y la puedo adelantar. Es decir, cómo es posible que un personaje como Benjamin Netanyahu, de, eh, eh, que tiene en la cabeza, evidentemente, por lo que parece, es decir, la fantasía de que solamente por la guerra se puede engrandecer a su pueblo, pueda seguir siendo el gobernante de Israel. Es decir, ¿qué pasó ahí para que lleguen a ese extremo? Y además, ¿qué pasó con los norteamericanos que habitualmente tenían a Israel bajo un cierto control? No es que lo gobernaban directamente, pero estaban en condiciones de morigerar un poco las políticas de Israel. Ahora da la impresión como que no. Es que el gobierno norteamericano le dice blanco y Netanyahu hace Mm. negro. Y en el Eh, sentido de que este gobierno de Israel creo que es el más extremista hasta ahora, en el sentido de extremismo de derecha, ¿no? En la configuración misma del gobierno. Representan lo más, sí, o de lo más extremo dentro de las opciones políticas adentro de Israel. Eso por un lado. Por el otro lado, representa lo más extremo en la historia de Israel. Porque Israel ha nacido de guerras, ha nacido con la Nakba, es decir, la expulsión de 500.000 palestinos de Palestina, de sus hogares en Palestina. Ha sostenido guerras en 1956, en 1967, de 1973. Ha invadido Líbano varias veces. Ha atacado Siria, Irak, atentados en Irán numerosísimos. Pero sin embargo nunca llegó al grado de llevar ya desde hace 10 meses una guerra interminable en una
invasión de terreno mínima, como es la Franja de Gaza, haber masacrado, según números oficiales del Ministerio de Salud de Gaza, a 40.000 palestinos, de los cuales más de la mitad son mujeres y niños. O sea que ha masacrado alevosamente a la población civil, sin obtener, como reconocen muchísimos jefes militares israelíes, ningún resultado, y sin embargo persiste. Y no solamente persiste, sino que declara estar dispuesto a abrir una nueva guerra contra Líbano. Es decir, un segundo frente contra el ¿Todavía Líbano. dentro del marco de la retaliación del 7 de octubre, retóricamente? No, retóricamente es por los golpes que Israel recibe todos los días desde el sur del Líbano a manos de Hezbollah, del Partido de Dios. Es el movimiento de resistencia islámica en el sur del Líbano. Golpes que han ido en aumento. Por lo que vi poco antes de entrar al programa, en este momento estaba cayendo una lluvia de cohetes y de drones suicidas sobre el norte de Israel. Pero cualquier otro gobernante en esas condiciones hubiera buscado la posibilidad de un arreglo político pacífico. Es decir, un arreglo político ventajoso. Es más, cuando hace 2 semanas, el primer ministro, se sabe, porque en este momento ya la crisis interna es tan grande que todos los chismes de la cocina trascienden, se sabe que los jefes de los servicios de inteligencia hace 2 semanas le aconsejaron a Netanyahu, en base al relativo éxito militar que consiguió hasta ahora en Gaza, es decir, donde por los datos que más o menos se tienen, logró liquidar entre el 40 y el 50% de los efectivos de Hamas. De las otras 3 organizaciones más pequeñas yo por lo menos no conozco datos, que aprovechara eso para negociar un alto el fuego, que le diera tiempo para recuperar sus fuerzas. Es decir, Israel ha tenido, por un lado, enormes pérdidas militares, ha perdido, obviamente no tanto como los palestinos, la 10ª parte que los palestinos, pero ha tenido muchos heridos y tiene muchos dañados, es decir, soldados que por las condiciones de la lucha en Gaza ya no son más empleables. Pero al mismo tiempo, después de 10 meses de guerra, la economía israelí, primero, por la falta de personal que ha sido enviado a la guerra. En este momento Israel tiene unos 400.000 efectivos sobre armas. Por la cantidad de personal que ha sido enviado a la guerra y por los ataques del movimiento Ansar Allah de Yemen, que ha bloqueado el suministro a Israel a través del Mar Rojo, se encuentra en una situación muy, muy frágil la economía israelí, con enormes pérdidas. Y no, a pesar de que el consejo de los tipos suena sensato, porque lo que le estaban diciendo no le estaban diciendo rendite, le estaban diciendo gana tiempo. Gana tiempo porque nosotros no estamos en condiciones de dar una guerra en 2 o 3 frentes al mismo tiempo. Al contrario, él insistió y fue todavía más allá y vamos a mostrar ahora la primera foto que tenemos. Ordenó el asesinato el martes de la semana pasada, el martes 23, si no me equivoco, de hace 2 semanas, perdón.
el martes 23 ordenó el asesinato de Fuad Shukr, que es el de la izquierda de lentes, que es un líder del movimiento Hezbollah, que fue cofundador del movimiento Hezbollah en 1982, es decir, el segundo debajo, digamos, del guía espiritual y guía militar del Hezbollah, que es el Sheikh Nasrallah, Seyed Ali Nasrallah. Lo asesinaron con un bombardeo en un barrio en Beirut, donde de paso mataron a 11 civiles. Así de fina es la puntería. Y al día siguiente asesinaron en Teherán, en la residencia de huéspedes del gobierno iraní, al jefe del Consejo Político de Hamas, Haniyeh, el apellido, ahora se me fue el nombre. Que estaba en Irán para asistir a la asunción del mando del nuevo presidente electo iraní, Pashinyan. Al asesinar a ambos, lo que hizo, digamos, Netanyahu fue directamente patear todas las mesas de negociaciones posibles, porque en esas condiciones ni Irán, ni la resistencia palestina, ni Hezbollah pueden negociar algo. Y efectivamente lo que inmediatamente sucedió es que el líder máximo de Irán, que es el Ayatollah Khamenei, dijo por un lado que Irán respondería a esta violación, a este crimen, a esta violación de la soberanía y este crimen personal, además, porque justamente lo alevoso es ir a asesinar personas. Claro. Suponiendo además que con el asesinato de personas se va a acabar el movimiento, ¿no? Claro. Que Irán respondería en su momento donde lo considerara adecuado y cómo lo considerara adecuado, pero que al mismo tiempo convocaba a todas las organizaciones y movimientos del eje de la resistencia a responder como lo consideraran correcto. Es decir, esto es muy importante, es decir, les dio libertad de acción, no los somete a un plan determinado, por lo tanto son aún más imprevisibles. Es decir, porque no se trata solamente para Israel de saber en qué momento va a atacar Irán, sino en qué momento va a atacar cada uno de los involucrados en esta respuesta. Y además, en abril, cuando fue la respuesta iraní, es decir, al bombardeo en Siria, donde Israel mató a un alto jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, en ese momento, Irán se dirigió digamos, a todos los países, tanto amigos como adversarios, para informarles que se haría una respuesta controlada y medida, y efectivamente lo que hicieron en abril fue un lanzamiento de cohetes que afectó determinados objetivos militares dentro de Israel y nada más. Pero ahora declararon que se reservaban el derecho de responder en las dimensiones y en la forma que consideraran ellos adecuado. Entonces, lo que se abre es un compás de espera. Es decir, desde hace una semana está todo el mundo atento a lo que puede pasar, y yo realmente, yo mismo, me conecto, me conecto con las distintas redes de noticias y listas
con información minuto a minuto sobre Asia Occidental para ver si ya empezó o no empezó Claro, y por dónde empezó. porque son tantos frentes, ¿no? Claro, claro, exactamente, porque acá no es la pregunta de ¿va a suceder algo o no? Es No, cuándo. va a suceder, sino cuándo, dónde y cómo. Y efectivamente lo que ha dado Israel con este acto, al romper las negociaciones, en la perspectiva de arreglo político de la guerra en Gaza, le ha dado la iniciativa a Irán, porque Irán va a responder, Irán es quien decide cómo, cuándo y dónde va a responder. Se ha entregado la iniciativa. Y esa es precisamente la gran preocupación que tiene tanto el alto mando militar israelí como los jefes de los servicios de inteligencia israelíes, como los propios norteamericanos. Claro, porque seguimos de alguna manera en una tendencia en donde Estados Unidos no es que le soltó la mano, pero no lo está siguiendo pasando cierto punto. Israel igualmente apunta en ir contra adversarios, al menos ideológicos, de Estados Unidos, como Irán, con la certeza de que a Estados Unidos no le quede otra que igualmente apoyar, quiera o no. ¿Estoy equivocado en Eh, eso? claro, pero con un agregado, Pablo. Es decir, recordemos que el nuevo presidente, el nuevo presidente de Irán pertenece a los sectores que genéricamente se llaman reformistas dentro en un esquema muy simplista de la política iraní. Es decir, sectores que quieren mejorar los vínculos con Occidente para superar las sanciones y el bloqueo comercial comercial y financiero contra Irán, poder vender en Occidente nuevamente, a restablecer relaciones comerciales, etcétera. Y ese paquete incluye, por un lado, el arreglo, es decir, la recuperación, la reanudación del acuerdo atómico, el acuerdo sobre armamento nuclear de 2015, que había sido abandonado por los propios Estados Unidos en 2018, y el levantamiento de las sanciones y de las órdenes de captura contra los principales dirigentes iraníes. Y entonces, sobre eso se están desarrollando desde hace meses negociaciones muy discretas entre Irán y Estados Unidos. Claro, Por supuesto, esas negociaciones no pueden cristalizar antes de la elección norteamericana del 5 de noviembre, porque si no, Donald Trump los acusaría inmediatamente de traidores, pero están en camino. El problema es que con esta situación no hay ninguna posibilidad de seguir adelante con esas negociaciones. Lo mismo sucede. Lo mismo sucede con las negociaciones ruso-norteamericanas sobre, por ejemplo, sobre la presencia rusa en Siria. Es decir, Rusia venía negociando para ver si podía lograr pacíficamente la evacuación de las tropas norteamericanas que dominan los yacimientos petroleros del este de Siria. Y bueno, pero en esta situación nadie puede negociar nada porque nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana. claro. Entonces, entonces se ha creado una gigantesca incertidumbre. A eso agregarle las repercusiones económicas. Es decir, se ha creado una gran labilidad económica porque si llega a empezar una guerra de gran porte en Asia Occidental, inmediatamente eso va a mandar el precio del petróleo a las nubes.
Claro, con la consecuente, el consecuente impacto sobre particularmente sobre las economías occidentales, es decir, con el alza de los precios, inflación, desabastecimiento, etcétera. Agregarle a eso también que ya está, digamos, Arabia Saudita en junio no reanudó el acuerdo con Estados Unidos para que el pago del petróleo exportado se haga en dólares, con lo cual le agregó un fuertísimo aspecto de debilidad al dólar. O sea, es demasiado lo que está en juego y en el claro. aire en este momento, como eh, eh, para poder tomar cualquier decisión si no se sabe qué es lo que va a pasar en Asia Occidental mañana. Ahora, la pregunta que yo hice al principio es, ¿cómo es posible que Netanyahu pueda hacer eso? Yo creo que la lógica de Netanyahu es la lógica del jugador de póker, con la diferencia de que es un jugador de póker que arrastra a todo un equipo detrás de él. Es decir, él apuesta al máximo. Si le sale bien, gana un montón. Pero si le sale mal, paga todo su equipo. Es decir, él no ha generado una situación donde ha hecho imposible que alguien en Israel seriamente le diga, no, hasta aquí llegamos, no más. ¿Por qué? Porque, digamos, si bien él está condicionado por su alianza con la ultraderecha, tanto la nacionalista como la religiosa, a llevar adelante una política, es decir, una política muy extremista, tampoco tiene, es decir, él, digamos, les gana la iniciativa permanentemente poniendo él los acentos más extremistas. Y los otros que tratan de controlarlo, ya sea desde el aparato del Estado o desde la oposición, quedan descolocados ante la situación extrema que él crea. Porque al generar una situación, al agudizar la tensión, al romper la negociación, él obliga, por ejemplo, a la resistencia palestina a incrementar la presión. O al provocar permanentemente con nuevos bombardeos en el sur del Líbano la respuesta de Hezbollah, es decir, él crea obligatoriamente una situación de solidaridad con él. Es decir, un montón de gente que más bien que quisieran derrocarlo y verlo preso por corrupto, se ven obligados a apoyarlo ante la situación, con el espectro de la solidaridad nacional. Bueno, él es muy hábil con lo simbólico, no nos olvidemos que es publicista, y si no me equivoco estudió en Estados Unidos, o sea, es un publicista yanqui de una manera, es muy bueno en eso, y yo, viniendo de la comunicación, siempre veo lo que hace mucho desde esa perspectiva, ¿no? Es muy hábil en el uso de la construcción de la retórica alrededor de lo que él quiere hacer siempre. Sí, bueno, eso por un lado, pero por el otro lado, es decir, por el otro lado no es solamente la retórica, sino que él crea hechos. Y hechos cada vez más radicalizados, porque fíjate vos, la semana pasada, se pareció que se había pasado todos los límites cuando, digamos, milicias, verdaderas milicias nacionalistas, que irrumpieron en dos unidades militares, es decir, en dos bases militares, con participación activa de ministros del gabinete de Netanyahu, para liberar
a militares que habían sido detenidos por torturar detenidos Sí, palestinos. Y él lo dejó hacer. Es decir, una situación que, digamos, es intolerable, mucho más en un momento de guerra, es intolerable que digamos, un grupo de manifestantes asalte un cuartel militar. no, y los motivos también, me parece, esa forma de torcer la moral, me parece que no tiene consecuencias después, ¿no? Y a veces a largo plazo también. Claro, mira, el sábado 3, el sábado de la semana pasada, el sábado 3, en una columna de opinión en el Jerusalem Post, que es uno de los diarios más Sí, sí. importantes de Israel, diario conservador, un columnista reflejó lo que se puede considerar la opinión de Netanyahu, David Weinberg, y dijo lo siguiente: lo peor posible es que arraigue en Teherán y en todo el mundo la percepción de que Israel está atascado, que no avanza en aplastar a Hamas en Gaza, en enfrentarse a Hezbollah en Líbano, en suprimir las células terroristas en Judea y Samaria, en atacar los emplazamientos de la Guardia Revolucionaria Islámica en Siria y en sabotear las instalaciones nucleares de Irán. La columna lleva como título "Un cambio de estrategia, cómo los recientes ataques de Israel marcan su emancipación militar". Es decir, la idea central, y esto es el pensamiento, se puede considerar que es el pensamiento de Netanyahu, es que Occidente, especialmente los Estados Unidos, está trabado por sus conflictos internos y que Israel no debe dejarse condicionar por los mismos. Si fija un objetivo, debe alcanzarlo, y si sus aliados lo siguen, mejor; si no, no importa. Es decir, es una lógica terrible, digamos, de ruptura de toda lógica de alianza, por un lado, de todas las condiciones. Hasta ahora los gobiernos israelíes siempre han ido teniendo consideración por los devenires políticos en los países occidentales, especialmente en Estados Unidos, y han tratado de influir sobre ellos. Es decir, en este momento parece, digamos, que directamente Netanyahu dice: vamos a crear los hechos y después vemos. Fíjate, me das la próxima foto. Bueno, ese es el despliegue de cohetes en la frontera norte, en la frontera con Líbano. Adelante. Acá. Es decir, aquí tenemos a Netanyahu sentado en el centro, y del lado a nuestra izquierda está el ministro de Defensa, Yoav Gallant. A la derecha está el vocero del Estado Mayor israelí, el general David Hagari. Es decir, son estos dos, es Vox Populi, que Netanyahu está esperando, digamos, en cualquier momento los va a relevar. O sea, están. Y más allá, el que está digamos, que tiene puesto una chomba gris, es Ujú. el jefe del Shin Bet, el Servicio de Inteligencia Militar. Este, eh, Netanyahu está preparado para desplazar a los tres. O sea, está avanzando, fíjense, como de una coalición amplia e inestable con los partidos de ultraderecha, se formó el gabinete de guerra, que ya es muy reducido. Luego echó por ejemplo, a la gente de la oposición laborista del gabinete de guerra a Benny Gantz, y ahora está a punto de echar a los principales jefes y líderes de su gobierno. Es decir, para hacer de hecho algo que en Israel es inédito,
prácticamente un gobierno unipersonal. O sea que él está quedando más a la extrema que incluso su entorno más inmediato. A ver, lo que pasa es lo siguiente, el entorno, es decir, sus aliados políticos y religiosos de extrema derecha están efectivamente en las calles, sobre todo el ministro de Seguridad e Interior, que se ha convertido a la policía israelí en digamos, en una fuerza de ocupación, es decir, una fuerza represiva que antes no lo era, contra los propios manifestantes israelíes Adentro de Israel. adentro de Israel. Y es como que Netanyahu le dice, bueno, ustedes hablan, pero yo soy el que hace. Y él libera, por ejemplo, las nuevas ocupaciones, las actividades de los colonos en la Cisjordania. Es decir, las depredaciones que ellos ejercen contra la población palestina. Es decir, es como que él plantea, a mí no me para nadie. Y quiere Bueno, tener unipersonalmente la representación de ese sector. la representación de Ser todo el Estado, el único político que represente eso. la Claro. representación de todo el Estado de Israel. Y en definitiva, el liderazgo, sobre todo Occidente, en la región. Porque él es el que les impone los tiempos y las políticas. Entonces, la pregunta que se plantea es, bueno, ¿y esto cómo se controla? ¿Quién lo controla? Es decir, por un lado, sí, obviamente va a venir la respuesta militar en algún momento de estos días, va a venir la respuesta militar de Irán y de la resistencia contra Israel, tanto la resistencia palestina como la de otros países. Bien, le van a infligir golpes a Israel. La pregunta es, ¿eso va a bastar para vencerlo? En la lógica en que está Netanyahu, no. En la lógica que está Netanyahu, es decir, no hay, es imposible la victoria política, en esos términos, conseguir militarmente la victoria política sobre él. Porque él siempre va a multiplicar la apuesta. Es decir, golpeaste y me tiraste 3 cohetes en Tel Aviv, bueno, yo voy a matarte a 10 dirigentes en distintas partes de la región. Es decir, mantener permanentemente esa lógica, esa lógica, sin una finalidad, no tiene finalidad política. Porque, digamos, lo que él plantea, la única finalidad política es su permanencia y su supervivencia como primer ministro. Es como un conflicto constante en todos los frentes que le sirve políticamente para mantenerse en el Es que él poder. solamente puede sobrevivir de eso. En el momento en que él parara, lo sobrepasa la ultraderecha. Claro. ¿Es la única oposición realmente si hubiera un contexto de paz que lo podría sacar? En un contexto de paz, obviamente. Difícil. A ver, si vos ya avanzaste un paso, si se llegara a un alto el fuego duradero, entonces ahí volverían a surgir las grandes manifestaciones opositoras contra él. Y se podría llegar a una coalición contra la natura entre la oposición liberal y democrática y la extrema derecha que lo derrocaran en el Parlamento. Podría Capaz llegar a producirse eso, pero hoy en día no se ve esa perspectiva. muy ambicioso. Porque no, es que esa perspectiva no se ve porque él sube permanentemente la apuesta. Entonces, es decir, ¿dónde está, digamos, el único lugar donde yo veo que existe una perspectiva para frenarlo? Primero,
obviamente en el resultado de la elección norteamericana del 5 de noviembre. Es decir, y ya estamos hablando de llegar desde hoy hasta noviembre. Ya es un trecho a sobrevivir primero. Claro, Puede pasar de todo en ese tiempo, quiero decir. exactamente. Es decir, si gana Kamala Harris, es dudoso que ella pueda tener influencia sobre Netanyahu, por la simple razón de que, aunque se está esforzando actualmente para no parecer demasiado pro-israelí, va a estar limitada por los compromisos que tiene el Partido Demócrata con Israel. Y si gana Donald Trump, lo mismo. Él también está atado por los compromisos con el lobby pro-israelí en Estados Unidos. Entonces, por ese lado yo veo pocas posibilidades de que lo puedan frenar a Netanyahu. La única posibilidad que yo veo es, dame la foto siguiente, es esto, lo que se vio en Beijing hace 2 semanas y que es en realidad la explicación para esta escalada gigantesca de Israel, de los asesinatos y demás. Esta es la reunión de los representantes de las 14 facciones palestinas en Beijing, convocados por el gobierno chino. En el centro de la foto, al chiquitín que se ve, es Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Podemos ampliar un poco la foto, Lautaro? ¿Hay forma? No, poco. Bueno. Es decir, se lo ve con traje gris en el centro de la foto. En el medio de la foto, sí. En el medio de la foto, exactamente. Acá arriba, ¿no? Sí. Ahí, exactamente, ahí arriba de tu cabeza. Bueno, esta reunión fue fundamental. ¿Por qué? Porque fíjense la dimensión del hecho. Es decir, la República Popular China convoca a 14 facciones palestinas que han estado a lo largo de los años peleadas a muerte entre ellas, sobre todo entre Hamas y Al-Fatah, la autoridad palestina sobre Cisjordania. Las convoca a ir a China y allí reunirse y hacer un plan de reunificación y un plan para la paz en Palestina. Wow. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llega a esto? Recordemos simplemente los hechos. Es decir, China fue la que consiguió el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, dos enemigos históricos de siempre, mucho antes de la Revolución Islámica, porque es una enemistad geopolítica dada desde hace siglos entre los árabes y los persas. Entonces les ha juntado la cabeza. China es la que los convoca e incorpora a BRICS, a Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. China es la que al mismo tiempo sigue manteniendo el diálogo con Israel, nunca lo rompió el diálogo con Israel. Recordemos que China tiene en el puerto de Haifa, tiene un enclave comercial a donde quisiera hacer llegar la ruta es la franja y la ruta. Ah, claro. Para salir al Mediterráneo Oriental a través de Israel. Es decir, además China, por supuesto, está en la Organización de Cooperación de Shanghái, tiene con la República Islámica de Irán un acuerdo de cooperación estratégica integral, tiene con Rusia una alianza político, económico y militar estrechísima, y está sosteniendo al gobierno yemení de
Perdón, y también incorporó a BRICS a Egipto. O sea que, ¿qué es lo que ha hecho China? Lo que hace siempre, lo que viene haciendo desde hace por lo menos más de 10 años, es decir, la política de tender redes. Es decir, no pregunta por la calidad intrínseca de la política y del régimen de cada país, sino se preocupa por ponerlos en relación y mantener ella, digamos, la estabilidad de las redes. Diferentes redes que se juxtaponen, que se enciman, que entonces hoy en día la realidad política que se ha creado, política y diplomática que se ha creado en Asia Occidental, es que Israel está aislado. Porque si bien Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, Bahrein, nunca van a Jordania, nunca van a tomar operaciones militares contra Israel. Sí, por el otro lado, también es cierto que Arabia Saudita está abandonando el uso del dólar y está, es decir, está dándole más, está priorizando, digamos, sus relaciones políticas, económicas y comerciales con Asia, con India y con China. Claro. Entonces, ¿qué es lo que puede producirse aquí? El problema es que yo no sé en qué tiempos. Es que a Israel le sequen el lago. Es decir, lo dejen tan solo que necesariamente por una cuestión de supervivencia tenga que entrar a negociar con China. Y donde, aunque no quiera negociar con los países vecinos, aunque no quiera negociar con Irán, en algún momento va a tener que negociar con China. Y en el momento que se sienta a negociar con China, China lo va a obligar a deponer su política belicista. Cuando se quede sin plata, probablemente. Si es que eso Bueno, la pasa. situación económica actual está marchando en esa dirección. Porque pareciera, así como vos decís que hay una cuestión, hay una oposición medio genética entre los persas y los árabes y que los chinos pudieron disolver eso de alguna manera o sobrellevarlo, sobrepasarlo, también hay una alianza de origen de alguna manera entre Estados Unidos e Israel, ¿no es cierto? Israel nació también con Estados Unidos como una parte Sí, por una pata muy supuesto. importante, ¿no? De su razón de ser, básicamente. Sí, sí, Entonces, sí, es parte de la estrategia norteamericana para controlar el Asia Occidental, sí. entonces, ¿cómo, de qué manera podría terminar de desgastarse eso y si es que es posible, ¿no? No, eso no se va a desgastar. El problema es que va a perder efectividad por los propios problemas de los Estados Unidos y por el propio. Es decir, llegado un momento tal, por más ayuda que Estados Unidos le dé a Israel, si el resto de la región no responde a la estrategia suicida de Netanyahu de la guerra total, si le responden sí militarmente, pero no le responden provocando la guerra total, llega un momento donde cualquier gobierno norteamericano que sea, en algún momento se va a ver en graves problemas para legitimar una ayuda interminable e indefinida a Israel, a un Israel que aparece como agresivo y que aparece como genocida. Es la primera vez que Israel aparece como genocida en un buen sector de la opinión pública occidental. En algún momento, es decir, no importa de qué signo sea el gobierno norteamericano, va a tener que decir, bueno, sí, nosotros sostenemos a Israel ante cualquier agresión, pero si no hay agresión, ¿qué? Claro.
¿no? Y ese es el momento por ahí donde que yo llamo se les secó el lago. Es decir, donde ya no tienen dónde justificarse más. Este, eh, entonces, a ver, ¿qué momento es el que va a primar? Si va a primar el momento de la agudización del conflicto militar, si va a primar el conflicto interno israelí y se va a producir una ruptura de la coalición de gobierno que acabe con Netanyahu, si esta situación va a durar indefinidamente hasta que asuma el nuevo gobierno norteamericano, o si la iniciativa de China de tender redes, como yo lo llamo, así de meterlo adentro de una red y forzarlo a tener una conducta más civilizada, va a tener éxito, yo no lo puedo saber. Es decir, yo deseo que sea lo último, no tanto por China, sino por la red y por las posibilidades de que Israel vuelva a tener una actitud un poco más racional y más civilizada. Claro, porque las redes diplomáticas esperables desde el primer momento se desoyeron, el Consejo de Seguridad de la ONU, digamos, los organismos esperables por donde se tendría que haber solucionado esto en un primer momento, se, no se les Y dio no hay autoridad, relevos. se les El, desconoce autoridad, entonces no el se único entiende cuál sería relevo el que nuevo hay es lo que turno. está haciendo China. ¿No? Claro. Es lo que está haciendo China. Fíjate un ejemplo, dame la próxima foto. Este es Yahya Sinwar, que esta semana fue elegido por el Consejo Político de Hamas como el nuevo secretario después del asesinato de Ismail Haniyeh. Si Israel quiso, con el asesinato de Haniyeh, descabezar a Hamas, es decir, podemos decir, digamos, directamente que el tiro le salió por la culata, porque mientras que Haniyeh era un tipo que hace muchos años que estaba viviendo fuera de la franja y que era un representante político y diplomático muy importante de Hamas ante los gobiernos de la región, ante Turquía, ante Irán, ante los gobiernos del Golfo. Ujú, Sinwar es un tipo que estaba y está en la franja de Gaza. Y es un tipo que es independiente de la división política que venía arrastrando Hamas durante años entre los partidarios de la hermandad musulmana y los partidarios, digamos, de una solución interna más palestina. Es un tipo que surge de adentro y surge de abajo. O sea, ujú, terminaron designando a un líder político todavía más duro de lo que era de lo que era Haniyeh. Y además el hecho de que haya sido elegido por unanimidad, es decir, demuestra que no hay, es decir, que no hay divisiones al respecto. Es decir, que se han roto todas las líneas de negociación. Sinwar lo dijo al asumir. Él dijo, nosotros en las condiciones nuestras le transmitió a la inteligencia egipcia, que es la que está más o menos negociando adentro de la franja de Gaza, las condiciones nuestras son, es decir, alto el fuego completo, retiro de todas las fuerzas israelíes de la franja, entrada de la ayuda humanitaria y eh, y reparación. Bueno, son las condiciones que Netanyahu en este momento ya no puede aceptar. Sigue un poco la lógica belicista que vos mismo habías remarcado en Netanyahu, pero ahora los unificó en algún punto. Es como No solamente los unificó, sino que además hizo surgir dentro de Hamas una conducción más independiente de la influencia de potencias extranjeras, porque Haniyeh era un tipo más ligado a la influencia turca. En cambio no, pues surge de adentro. como dijiste, de abajo.
de abajo y de adentro, claro, de Claro. adentro, claro. No Claro. responde a aparatos internacionales. ¿Puede ser que sea más idealista en algún punto? No sé si más idealista, es decir, a ver, en las condiciones de guerra de Gaza no hay mucho espacio para el idealismo. Este, es Claro. decir, es un tipo, digamos, más ligado a las necesidades inmediatas de su base Más y materialista, lo no contrario a en los realidad. jueguitos diplomáticos que pueden tener entre Turquía y Qatar, ¿viste? O si Qatar se enoja con los Emiratos y entonces pues, jamás originariamente, muy en el origen, fue una creación israelí. Jamás fue una creación israelí para dividir a la resistencia palestina. Después, digamos, a partir de allí entran toda una fracción de la hermandad musulmana. Recordemos, la hermandad musulmana es una sociedad semisecreta, como una logia de que hay en muchos países islámicos, que fue la protagonista, además de la llamada Primavera Árabe, que fue fundada por los británicos para dividir al nacionalismo árabe. Después, la hermandad musulmana quedó controlada fundamentalmente por Turquía, en parte, y por Qatar, en otra parte. Y jamás se fue desarrollando en ese andarivel. Ahora, siempre desde hace muchos años había dentro de Hamas una cierta fisura entre quienes respondían más a las orientaciones de la hermandad musulmana en tanto organización internacional y quienes respondían a los requerimientos políticos internos, específicamente de la Franja de Gaza. Bueno, hoy en día eso se superó y todos se unificaron con un líder del interior. Yo creo que la diferenciación hay que hacerla fundamentalmente entre líderes del interior y líderes del exterior. Claro. Este, Lo de Hamas era como una cuestión sobre todo dedicada al territorio de Gaza, ¿no es cierto? Una puja para es, ganar ahí. es. Si bien Claro. tiene algunas expresiones en Cisjordania, jamás está en un 90% concentrada en la Franja de Gaza. Y se volvió un asunto mucho más grande que solo eso, con lo de la hermandad musulmana. Eh, Con la hermandad musulmana estaba muy dependiente de los jueguitos político-diplomáticos, sobre todo de Turquía y Qatar. Muy dependiente del dinero qatarí. Y ahora, digamos, ahora se ha convertido en una organización del interior que podrá recibir ayudas y auxilios del exterior, pero que determina sus líneas políticas fundamentalmente desde adentro hacia afuera y no al revés. Pequeño detalle. Claro. Así que bueno, la situación está en el punto de máxima tensión. En cualquier momento puede ser que ahora mismo ya se esté desarrollando algún conflicto militar de proporciones. Puede estallar en cualquier momento. Nadie sabe cómo ni quién lo podría parar. Y las alternativas para pararlo son muy escasas. Son muy escasas. Irán no puede dejar de dar alguna respuesta militar por el asesinato de Haniyeh en Teherán, porque fue un fallo muy grande del servicio de inteligencia iraní. Aparentemente, según dicen los israelíes, ellos infiltraron las bombas ya en mayo a través de personal reclutado en Irán. Es decir, se sabe que tanto británicos como israelíes tienen muy buenas redes de inteligencia dentro de Irán. Bueno, entonces ante esa situación Irán no puede dejar de dar una respuesta militar importante. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿De qué dimensiones? No sabemos. Esperemos que se forme una nueva red para solucionar esto diplomáticamente, ¿no? Eso es Ojalá.
Obviamente podés estar seguro que en eso está trabajando China a todo pulmón, seguro. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Sí, acá voy a mostrar una. ¿Tiene el eje de resistencia capacidad para provocar el desmantelamiento definitivo del proyecto israelita? Al verse obligado a buscar otro territorio orbe en el cual establecer como Estado. No, sí, primero que no creo que sea el objetivo. Es decir, el eje de la resistencia puede tener quizás como objetivo máximo la, la disolución del Estado de Israel, pero para reemplazarlo por algún otro tipo de construcción política. Es decir, no me imagino, porque además no, por parte de dirigentes serios no he visto ninguna declaración en ese sentido, que alguien se proponga el desplazamiento de la población. Si Felipe a lo que se refiere es al viejo proyecto del Plan Andinia, o sea, el plan de, en caso de que Israel se vea amenazado, instalarse en la Patagonia Argentina, así yo no lo creo. De todas maneras, sí registro, ayer me informaron que, por ejemplo, en el periódico Aurora, que es un periódico oficial del Estado de Israel en castellano, están saliendo anuncios de venta de terrenos en la Patagonia Argentina. Es decir, me lo imagino más bien como una posibilidad de asentamiento, de crear una factoría económica, comercial, de inteligencia, pero no me imagino que sea posible y tampoco deseable el desplazamiento de los 7 millones de israelíes judíos. De los 9 millones, 7 son judíos a otra parte del globo. Así yo no estoy, más allá de todo el daño que Israel ha provocado en Asia Occidental durante 75 años, es decir, yo no me imagino, de ninguna manera puedo estar a favor de que la población sea desplazada. Más Claro. bien mi deseo es que aprendan a convivir. Y sí, y sí. Sería ¿Alguna lo otra mejor. pregunta? Acá muestro otra. ¿Por qué Israel tiene tanto poder en Estados Unidos? Tanto poder como para que Estados Unidos vaya en contra de hasta sus mismos intereses. ¿Es solo por el dinero del lobby de Israel? ¿Es solo el dinero? No, lo que pasa es que hay que acordarse que el sionismo no es una creación judía. El sionismo es una creación del cristianismo pentecostal posterior a la Guerra Civil Norteamericana. Es decir, cuando surge en la época 1870 más o menos, cuando surgen algunas de las importantes iglesias pentecostales, que hoy en día están en distintas partes del mundo, esas iglesias son sionistas y se proclamaron sionistas y levantaron el ideal sionista. Recién a través de la influencia de Estados Unidos sobre Inglaterra, en los años 90 del siglo XIX, el barón de Rothschild le impuso a Teodoro Herzl la idea del sionismo como idea israelí. Pero siempre fue una creación anglosajona el sionismo. Entonces, Interesantísimo. ¿por qué? Porque es la necesidad, por un lado, es parte del modo en que esas iglesias pentecostales leen la Biblia y especialmente el Antiguo Testamento. Es decir, del modo además literal, es decir, de que el Sion se ubica en la Nueva Jerusalén, se tiene que ubicar en Jerusalén. Bueno. Por el otro lado está la perspectiva geoestratégica de Estados Unidos y en aquella época del Imperio Británico y todavía de Gran Bretaña respecto a tener una cuña en Asia Occidental para combatir a Rusia, que es su enemigo histórico.
al que ellos perciben como su enemigo histórico y quieren tener la cuña para desde Asia Occidental intervenir, como ellos llaman, en la panza de Rusia, es decir, en las regiones de Asia Central del sur de Rusia. Romper, fragmentar Rusia, dividirla para hacerla dominable. Entonces, la imbricación, claro, después, es que hay una imbricación doble. Por supuesto, la inmigración y el sionismo hizo mucha campaña entre la inmigración judía en Estados Unidos. Sobre todo y particularmente después de la Guerra de los 6 días, antes no. Ujú. Desde ese momento, por la interrelación de sectores empresarios judíos en Estados Unidos con sectores del poder norteamericano, se dio esa imbricación que hoy es inseparable. Ya sea con los demócratas o con los republicanos, a través de, dos organizaciones, digamos, coordinadoras diferentes. Y entonces hay una imbricación, hay una simbiosis, se produce una Claro. simbiosis. Y por eso es que a Estados Unidos hoy en día se le hace tan difícil apartarse de la política israelí, aun cuando vea que la política israelí es suicida y es perjudicial para los propios intereses. Y eso es lo que utiliza Netanyahu. Netanyahu es un chantajista total. Pero Netanyahu habló ante el Congreso, consiguió 58 ovaciones, hablando ante el Pleno del Congreso de los Estados Unidos, y eso lo tomó como una carta blanca para ir a hacer después lo que quisiera en Israel y en Asia Occidental. Y la dirigencia norteamericana se asombra. ¿Pero cómo? Si nosotros lo aplaudimos porque pensamos que iba a llevar a la paz. Como dije, él es experto, estudió para convencer a los americanos de lo que él quiere. Es profesional en eso. Exacto. Pero también hay que tener en cuenta que hay un caldo de cultivo que lo hace posible. Es decir, Por que supuesto. hay una Un contexto creado por él. avaricia, digamos, una necesidad económica y política tal en la élite norteamericana que no están dispuestos a pasar por encima de sus propios intereses pequeños para pensar en los intereses del Estado norteamericano. Claro, se pisa un poco sus intereses propios. Obvio, pero ¿por qué? Porque ganan a través de la industria militar, a través de la industria electrónica, es decir, ganan a través de los negocios inmobiliarios con y en Israel. Es decir, hay un montón de cosas, hay un montón de intereses creados, pero que los anteponen a los intereses del Estado norteamericano. Bueno, no sé si habrá algún comentario más y si no, vamos dejando aquí. No sé si la otra viste alguna que te parezca que valga la Ahí, pena. ahí estoy viendo. ¿Qué correlación tendrá? Acá está. ¿Qué correlación tendrá la derrota de Ucrania con la estabilidad de Israel? No sé si Mucho. Iván tendrá más. Sí, muchísimo, porque por dos razones. Primero, porque la derrota de Ucrania va a demostrar el fracaso de la OTAN. Y va a demostrar que tener el apoyo de la OTAN sirve solo relativamente. Pero además porque la derrota de Ucrania liberaría para Rusia un frente muy importante, y le permitiría volcarse al apoyo de sus aliados en Asia Occidental. Es tal cual la siguiente pregunta, va lo mismo. Rusia, una vez resuelto Ucrania, ¿armaría el Líbano, Irán y Gaza? Yo no sé si armando puede ser,
efectivamente, Rusia tampoco quiere guerras por doquier. Es decir, pero sí dándoles un apoyo político y diplomático muy fuerte junto con China, que podría llegar a obligar a Israel a sentarse a la mesa de negociaciones. Claro. Bueno, Bueno, podemos chicos, seguir horas hablando de esto. podríamos, sí. La autora ahora Así tiene que, que seguir con el próximo stream. así Pongan, es. pongan likes a este video, suscríbanse. Quédense conectados con DMP Geopolítica, que hay contenido para rato. Así es. Exactamente, acá no se van a aburrir nunca. Muy bien, entonces nosotros nos vemos el viernes de la semana que viene a la misma hora. Un fuertísimo abrazo. Chao chicos, saludos Abrazos, a todos, Pablo. nos vemos. Eduardo al chat.